Pulsar. Pulsión. Pulsión de radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Conducción y producción: Gabriel Pulice, Luis Di Santo y Diego Yaiche. Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Esto es Pulsión de Radio. Mi nombre es Gabriel Pulice. Estamos en nuestra cuarta temporada, episodio número 13. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches, nuestro invitado de hoy. Preséntelo un poquitito, Gabriel, un poquitito. Después lo presenta mejor. Bueno, y vamos a contar hoy con la participación de Luis Darío Salamone. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Luis. ¿Cómo están, queridos? Bien. Muy contento de estar con ustedes. Entre Dios y el diablo, Salamone. Ahí andamos siempre. Bien, Sí, bien. sí, y bueno, hoy veníamos conversando, nos estamos tomando la costumbre de presentar los libros de Luis antes de que salgan. Es una nueva modalidad. Una modalidad en exclusiva por Pulsión de Radio. Así que, bueno, ahora enseguida ya vamos a pasar a nuestra hora de entrevistas. Y bueno, ¿qué vamos a tener hoy? Bueno, en la segunda parte va a estar Miguel Calvano, ¿no?, con su columna de Mutaciones, Capitalismo y Cultura. No sé de qué va a hablar hoy, no sé si usted sabe algo, Pulice, pero para mí es una sorpresa de lo que nos va a traer. No sé, ¿de qué se puede hablar? ¿Sobre capitalismo y cultura y mutaciones? Bueno, vamos a ver. Habrá que tener paciencia. Y bueno, y hoy vuelve a Pulsión de Radio después de su viaje por Europa Oriental, Francisco Casadei, desde Mar del Plata, en el Rincón de los Libros. Bueno, un regreso muy esperado. Muy esperado. El de Francisco desde el Gran Pez. Así que bueno, si les parece bien, vamos al encuentro primero con el diablo, ¿m? Y después también con el diablo. En Pulsión de Radio ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, bien, ahora sí vamos a hacer una presentación informal en realidad, porque Luis recién le preguntaba cómo quería que lo presente. Psicoanalista, escritor, fotógrafo. No dije eso, sí. Eso lo agrego solamente. yo. Bueno, bienvenido nuevamente, Luis. Bien, es un gusto estar siempre acá. Bueno, y lindo tema. Le contamos a la audiencia porque después YouTube recorta los temas musicales. Así que bueno, ¿qué estábamos escuchando? Un tema de Lebón, de Serú Girán. Es el famoso Nunca esperé encontrarme con el diablo, pero el nombre del tema es el mismo. Nunca esperé encontrarme con el diablo. Exactamente. Que bueno, justamente Sí. recién compartíamos la anécdota de quién es el diablo de esa canción, ¿no? Que es el general Viola, ¿no? Bien. Bien. Bueno, ¿y cómo te encontraste con el diablo? Cuando comencé mi práctica como psicoanalista, me encontré con el caso de alguien que había estado bajo los efectos de posesiones demoníacas. Y entonces fue muy impactante y empecé a investigar sobre el tema. Después de presentar algún trabajo, entre el auditorio estaba la mujer de un pastor evangelista y me derivó 4 o 5 casos más de posesiones demoníacas. Así que soy un analista exorcista, he tenido varios casos de exorcismo. de exorcismo.
exactamente. Sí. Y entonces me interesó el tema de qué se jugaba ahí, que era algo muy habitual en la Edad Media, pero no tanto en nuestra época, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo en contexto entonces, porque como el título que hemos puesto a la entrevista de hoy, que es el título del próximo libro, Porvenir, ¿no? La mujer entre Dios y el diablo, ¿no? Que es en realidad, Luis, una reescritura, ¿no? de un cierto requerimiento académico con el que te encontraste hace ya ¿cuántos años? Mucho tiempo, cuando teníamos en la Universidad Kennedy planeado crear lo que fue la primera maestría en psicoanálisis de Argentina. No había posgrado de psicoanálisis. En Latinoamérica, ¿no? En Latinoamérica, fue la primera en Latinoamérica. Y el requerimiento que había por parte de la CONEAU era que hubiera doctores, que hubiera gente que hubiera cursado posgrado. No había muchos. Y entonces quienes teníamos que llevar adelante la cuestión, había que cursar un posgrado, y elegí lo que había en ese momento, entre las ofertas que había, que no eran tantas, había un doctorado en psicología social. Entonces pensé, ¿qué puedo trabajar que tenga que ver con lo social y el psicoanálisis? Entonces recordé mi experiencia clínica en estos casos, y me había entusiasmado mucho a partir de escuchar una conferencia en lo que era en aquel entonces el Simposio del Campo Freudiano de Leonardo Gorostiza sobre Santa Teresa de Jesús. Y entonces fueron las primeras referencias que empecé a escuchar de lo que Lacan trabaja en el Seminario 20, que todavía creo que no estaba publicado, sobre lo que es la experiencia mística. Entonces, como en la Edad Media confluyeron las posesiones demoníacas y las experiencias místicas, pensé en hacer una tesis dedicada a trabajar cuestiones relativas a la mujer en su relación con Dios y con el diablo, para ver qué goce se ponía en juego en cada ocasión, digamos, ¿no? Sí. A ver, porque una de las cosas que me interesaba preguntarte, ¿no? Es al ir después de tantos años, ¿no? A la lectura de ese texto, ¿qué te encontraste y qué es lo que te viste llevado a reescribir, a reformular? Mirá, esa tesis, que tiene más de no sé cuántos años, como 25 años, sí, quedó ahí, y siempre pensé en la posibilidad de publicarla, pero me parecía que tenía mucho el formato de tesis. Entonces, durante la pandemia, uno de los seminarios que di por Zoom en Sintón, fue precisamente lo que había trabajado en aquel entonces, pero reescribiéndolo para poder transmitirlo de una manera un poco más amena. Pero digamos, más allá del estilo, lo que vos te encontraste ahí, bueno, ¿te pareció que 25 años después se sostenía? Sí, tiene vigencia, porque en realidad te dieron ganas de publicarlo. Es un estudio sobre la Edad Media, así que tiene vigencia como nota de color, y me parece que hay cuestiones también que uno puede pensar en la actualidad, llegado al tema, ¿no? Porque hay dos cosas que confluyen ahí. Una es este viejo trabajo que había quedado en el tintero, pero también un interés que permaneció durante toda mi vida en torno a la cuestión del goce femenino. Y a mí me permitió aquel estudio de meterme de lleno con poetas místicos y con todas las referencias de Lacan y otras que no son referencias de él. Tengo en mi biblioteca una sección dedicada al misticismo, digamos, por ejemplo. Tendré más de 150 libros dedicados al misticismo. Me permitió estudiar cabalmente lo que es la experiencia mística, ¿no? Y entonces muchas veces yo escucho cuestiones que se dicen en torno a algo que Lacan plantea relativo al goce femenino, que él pone como paradigma esta experiencia, y me suena disonante a lo que Lacan plantea. A ver, ¿en qué? Concretamente, lo que yo considero que si queremos entender lo que es el goce femenino, tenemos que leer la poesía mística. Porque no hubo en la historia otros sujetos que trabajaran también esa cuestión, que se propusieran como objetivo dar cuenta de esa experiencia. Sí, intentar por lo menos formalizarla, ponerlo en palabras. Exactamente. Entonces me pareció que valía la pena volver a ese repaso que había hecho sobre esta cuestión,
para entender uno de los puntos que es oscuro, a mi gusto, de la teoría psicoanalítica, pensándolo a la luz de las lecturas que se realizan, ¿no? Y Darío, porque Gabriel recién decía ponerla en palabras, formalizarla, ¿no? Esta vía, ¿no? Que es la que a vos te ha convocado, por ejemplo, es una vía distinta que, por ejemplo, la vía lógico-matemática, ¿no? Digo, digamos, porque también se ha intentado, ¿no? Por la vía de la escritura, ¿no? Pero más la escritura, la formalización matemática, llegar a esto. Pero esto es otra vía. Uno, digamos, es vos de hecho hablabas de poesía mística. Sí. O sea, claro, es una vía que no iría tanto por el lado de la formalización, sino por el lado de la escritura poética o literaria. Sí, pero teniendo en cuenta que cuando Lacan formaliza lo que es el goce femenino, él presenta ahí a los poetas místicos. Exactamente. Y teniendo en cuenta que quizás los poetas místicos formalizaron a su manera, hicieron un entramado lógico de lo que es la cuestión del goce femenino. Sí, porque vos sacás me pareció muy interesante, incluso me encontré con figuras, ¿no?, que me llamaron la atención, ¿no? Y decís, aparte del libro, estas estrofas nos acercan a una perseverancia del místico por acercarse a un imposible. Por medio de la escritura se propuso arrojar cierta luz sobre este real y para hacerlo recurrió a la elaboración de una compleja retórica utilizando, y acá viene la lista, ¿no?, oximorones, dilemas, expresiones de la retórica conceptista, antítesis, alegorías, recursos paradójicos, evocativos, alusiones, ¿no? Bueno, toda la paleta de colores de los recursos. Es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, porque vos fíjate que nosotros que nos dedicamos al lenguaje, a la palabra, con suerte si conocemos a la metáfora y a la metonimia, más o menos, sí. Es decir, leímos Instancia de la Letra, y acá los recursos del lenguaje que vos lo llama el prologuista de San Juan de la Cruz en ese libro, Frutos del lenguaje, son los que utiliza San Juan de la Cruz para intentar transmitir la experiencia de goce que tuvo. Lo llaman goce también los místicos, al goce que sienten, digamos, ¿no? Y San Juan incluso escribe en femenino. Sus poemas parecería que fueran los de una mujer en relación a su amado, que es Dios, ¿no? Y es muy interesante como ejemplo San Juan de la Cruz, porque Lacan dice que pese a lo que a Guisa le falo, le estorban, los hombres también pueden tener acceso al goce femenino, y pone como ejemplo a San Juan de la Cruz. Y San Juan de la Cruz escribe sobre su experiencia mística y no queda conforme. Entonces hace declaraciones de cada uno de los versos que él escribe, lo explica, ¿no? Y genera un nuevo género literario que es la glosa, donde se mezcla la poesía con la prosa. Y queda, y constantemente es el que usa más frutos del lenguaje, llamémoslo así, entre todos los poetas. Es considerado, bueno, como dentro de la poesía, como un... Ahora, aparte, digamos, de estos frutos del lenguaje, vos situás lo que llamás un salto al vacío en la experiencia mística, ¿no? Que también podríamos llamarlo un salto al silencio. Exactamente, sí, sí. ¿No? Algún trabajo he presentado que se llamó El silencio de los místicos, sí, sí. Ajá. Digo porque incluso todos estos frutos del lenguaje, ¿no?, que efectivamente, como vos decís vos, a veces los analistas somos bastante ignorantes de los frutos del lenguaje, sin embargo, implican que aparece este salto al vacío, ¿no? Que es una de las cuestiones que me parece, digamos, importante situar de qué se trata este salto al vacío, ¿no? Yo este salto al vacío lo encuentro en otros autores que no sé, sería, si yo dijeran que es un místico me matarían, pero por ejemplo en Blanchot. Ese es un gran escritor, sí, sí. ¿No? Wittgenstein. O en Wittgenstein, ¿no? O sea, hay otros autores, ¿no? Digamos, algunos desde el discurso filosófico, otros desde la crítica literaria, ¿no? Que también intentaron, digamos,
acercarse a esto que podemos llamar goce femenino, otro goce, ¿no? Desde lugares que no tienen que ver por ahí con más el registro de la formalización. Sí, pero yo haría una salvedad, porque vos fíjate que el vacío es el corazón de toda experiencia creativa. Toda creación artística tiene que ver con el vacío. Pero tenemos que pensar a qué Lacan llama, y acá yo apelaría a las fórmulas. Lo que pasa es que es muy difícil transmitirlas por radio. Como puedas. ¿No? Sí. Pero cuando Lacan escribe lo que es el lado mujer en las fórmulas de la sexuación, él expone el la barrado, es decir, la mujer, que no hay un significante que represente a la mujer, y pone dos vectores, uno dirigido hacia el falo y otro dirigido hacia, llamémoslo, el vacío, que llama significante la falta en el otro. En mi lectura, lo que yo pude ver es que el místico logra soltarse del anclaje fálico. ¿Cómo lo llaman tanto San Juan como Santa Teresa? Dicen, es menester desasirse de toda cosa criada. Sí. Es decir, y hacen un camino ascético, que es el primer camino del místico. El camino ascético es renunciar a todas las cuestiones que estén a título fálico. Sí, sí. Es un goce que no está en las coordenadas en donde el falo es la medida de todas las cosas. Exactamente. Entonces, ¿no? Para mí el goce femenino específicamente cuando se da el vector, Lacan lo dice en el seminario 20 también, Lo que pasa no lo llama goce femenino, dice el goce de la mujer. Se da en el vector que va entre el vacío del la barrado y el vacío del significante de la falta en el otro. Es decir, que si yo me dirijo al vacío en un proceso creativo, pero no estoy parado desde el vacío que le permitió al místico el camino ascético, no sería un goce femenino a mi gusto. No es cuestión de gusto esto, pero siguiendo las fórmulas de Lacan, digamos, ¿no? Y esto, a ver, ya que nos metimos en este berenjenal, ¿no? Porque vos en tu tesis planteás algo y que me gustaría también que puedas un poco contarle a la audiencia, ¿no? Haces un gran ordenamiento donde diferenciás la experiencia mística, ¿no?, de estos fenómenos de posesión demoníaca con los cuales seguramente te encontraste, de los delirios religiosos, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahora, casualmente, estos tres a mí me remitían también a RCI, ¿no?, al nudo, ¿no?, y a las distintas playas, ¿no?, que uno puede ubicar. No hay una, digamos, como un pisar en esta playa entre lo imaginario y lo real. Sí. Hay también, no sé si quedó en esta escritura del libro, un apartado dedicado a la topología. Pero es muy interesante lo que vos decís, porque vos fíjate que una de las cuestiones que yo encontré, que para mí es una confusión, es confundir lo que es un goce propiamente femenino de la mujer con lo que es un goce superyoico. Bueno, a eso iba. Entonces, a mí el tema de la posesión demoníaca me permitió descubrir tras de él, en algunos casos de histeria, que son los que prevalecen, ¿no?, en los casos de psicosis, la cuestión del goce superyoico, diferenciándolo del goce femenino, que muchos analistas no lo hacen esto. ¿Podés situar esto? Porque me parece fundamental. El jueves pasado estuvo Marta Jerez Sanbertín, sí, ¿no? Y justamente estuvimos hablando de la cuestión de los imperativos del superyo y de las voces del superyo, ¿no? Y justamente ahí hay una línea muy fina, digamos. De hecho, ella planteaba como un cuidado, ¿no? Digamos, cuidado hacia dónde se avanza, digamos, ¿no? Entonces, ¿podés situar esto que me parece fundamental que estás planteando, la diferencia entre lo que sería el goce de la mujer o femenino y el goce superyoico? Bien, a mí me parece, a ver qué opinan ustedes, que el goce superyoico, Lacan retoma los principios freudianos. Capítulo 5 del Yo y el Ello. Freud dice, el superyo es el cultivo puro de la pulsión de muerte. Cuando Lacan retoma esto, precisamente al comienzo del seminario 20, y plantea que el superyo empuja a gozar, no está hablando ahí de goce femenino. Está hablando del superyo, digamos. Esto es lo que genera... Hay un viejo trabajo que se llamó Superyo, femenino, de Jacques Alain Miller, pero muy antiguo, donde él interroga sobre el tema, pero es un trabajo que fue de los primeros que salieron en el recorrido de Lacan, digamos, no fue algo que él después desarrolló, digamos, ¿no?
Y eso también ha prestado a mi gusto a cierta confusión, porque el goce femenino no es algo mortificante. Si uno lee a los místicos, es más bien vivificante, apunta a la falta, al vacío. El goce superyoico apunta a la completud, a gozar más al otro, no a la falta. No empuja al padecimiento. Exactamente. Entonces, una mujer que sufre, y por ahí es masoquista, por ahí esos son los efectos del super yo, debe haber una cuestión fantasmática en juego, por ahí está parada del lado hombre. Bueno, vos, ¿no? vos traes a Schreber, ¿no? También ahí en ese diálogo con San Juan, ¿no? Y en donde justamente aparece el contraste, ¿no? En donde del lado de Schreber aparentemente estaría hablando del goce femenino, ¿no? Pero es solo aparentemente. Digo, es otra de las confusiones que quería disipar. ¿No? A eso sí. Porque ahí hablas de goce del otro, ¿no? Exactamente, no es lo mismo el goce del otro que el otro goce, que el goce femenino. El goce del otro es producto de la iniciativa, de la falta precisamente de dialéctica fálica, y el goce del otro invade al sujeto. Y Lacan lo compara en el Seminario 3, compara precisamente a San Juan de la Cruz con Schreber. Y dice, no es la misma experiencia, no es una experiencia poética en el sentido pleno del asunto, digamos, ¿no? Y es muy interesante. Lo que pasa es que una de las subtesis de la tesis, digamos, es que la recurrencia, sobre todo en otra época, también hay pocos casos ahora, pero en una época era muy común, hay un repaso por todos los manuales clásicos de psiquiatría que toman al delirio religioso. En una época Dios era fundamental en el armado de la estructura religiosa. De hecho, Schreber es un delirante religioso, sí, que a veces no se lo considera como tal, pero todo su delirio está... ¿Por qué? Porque Dios es un polo que permite un anudamiento. Y ahí vuelvo al tema de la topología que vos planteabas. Bueno, pero ahí es interesante porque es un delirante religioso, pero hay una diferencia con lo que se sitúa en relación a la experiencia mística, ¿no? Exactamente. Sí, pero ahí vos trazás un límite. En el delirio Schreber, ustedes recuerdan, se pone como la mujer de Dios, digamos, ¿no? Sí. Y eso le va a dar cierta estabilidad en lo que es la construcción de la metáfora delirante. Por eso decía que Dios puede cumplir la función de nudo, pero no es apuntar a un vacío como en la experiencia mística, es precisamente buscar un anudamiento, ¿no? Es parte también de lo que Lacan llamó el empuje a la mujer, digamos, ¿no? Él se pone en el lugar de la mujer de Dios. No es la forma en que lo hace San Juan de la Cruz, ¿no? Y no hay, bueno, en las memorias de Schreber está todo un decir neológico con frases interrumpidas, bueno, todas las características de la psicosis. Y en un momento Schreber se pregunta, ¿qué es mejor? ¿Ser la mujer de Dios o ser un hombre pero no estar sano de espíritu, ¿no? Y plantea eso como lo que es su punto de anclaje, su restablecimiento a partir de una metáfora delirante. ¿Y cuál es la manera de San Juan de la Cruz? San Juan de la Cruz, los místicos en general, lo que yo les decía antes, tienen un periodo ascético. Santa Teresa también, hay un libro de Santa Teresa que se llama Las Moradas, que es muy interesante. Son 7 moradas, y en las primeras moradas es salir de la relación con el falo. Es todo un esfuerzo que hay que hacer, que es una decisión también, ¿no? Es soltar. Por eso yo siempre digo, no es tan fácil en el hombre. ¿Se podría decir que el ascetismo es un exorcismo del falo? Exactamente, me gustó esa definición, está muy bien. Es desasirse del falo, salir, ¿no? Lo plantean con ese término, salir de la relación con el falo, y entonces quedan ahí parados en ese lugar, que es el lugar del abarrado, ¿no? De vacío. Ahora, San Juan de la Cruz también se presenta como, no como la mujer de Dios, sino como la esponsal de Dios. Exacto. Bueno, ¿cuál es la? Porque hay un matiz, que evidentemente es muy importante, que diferencia una posición de la otra. Ahí se entra en lo que es una experiencia mística, una vez que se sale del camino ascético y se entra en ese momento místico, propiamente místico. Hay un arrobamiento del cuerpo, es algo que dura un tiempo, lo describe muy lindo, yo creo que lo tomo William James en un libro que recomienda Jorge Luis Borges, que es
sobre la experiencia religiosa, y tiene un par de capítulos dedicados al misticismo, y él ordena todas las características, ¿no? La pasividad, que duran un tiempo, y la imposibilidad de transmitir lo que se juega, que es lo que plantea Lacan en relación al goce femenino, no es algo que se pueda poner en palabras. San Juan de la Cruz no logra transmitirlo, pero sin embargo lo contornea. Dice, por ejemplo: entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo, y da vuelta y usa todos los recursos que decías del lenguaje y los utiliza de todo tipo, y después dice: no, fracasé en el intento, ¿no? Después de años trabajando para intentar transmitir su goce, considera que ha fracasado. No es el caso de Schreber, digamos, ¿no? Schreber, con su certeza delirante, plantea lo que es una relación delirante con Dios, ¿no? Sí, no es el Dios de San Juan de la Cruz. Y triunfa, de hecho, porque su escrito, bueno, le permite salir del encierro. Exacto, él escribe un escrito delirante y con el escrito ese logra que lo liberen de una situación psiquiátrica, digamos, ¿no? Y Darío, este goce del super yo, ¿vos lo ubicarías en estos fenómenos de posesión demoníaca? Bueno, nosotros siempre sabemos que hay una sola cosa que no podemos hacer, que es generalizar, es la excepción. Porque hay casos, por eso me interesó estudiar el delirio místico, delirio religioso, que no es la experiencia mística. Hay casos de psicosis, obviamente, tanto en las posesiones como en la relación con Dios, ¿no? Pero me refiero a estos que vos justamente diferenciás de los delirios religiosos. Y estos fenómenos de posesión demoníaca que justamente los separás de los delirios religiosos, ¿no? ¿Ahí ubicarías algo de este goce superyoico? A mí me parece que una de las características que nosotros conocemos de la histeria clásica, digamos, que es muy susceptible a la época en su formación de síntomas. Es decir, en la Edad Media había muchos casos de posesiones demoníacas, llamativamente, y que terminaban en la hoguera. Yo trabajé mucho el tema con historiadores, Georges Duby, Michel Perrot, ¿no?, de lo que era la Edad Media. Y terminaban en la hoguera a partir de la incidencia del super-yo, de reconocerse como bruja o de plantearse, más allá de los casos de injusticia que había, donde la Inquisición hacía desastres y aprovechaba. Pero el fenómeno del ser poseída, ¿no? O el ser poseído y bueno, esto que tiene como respuesta el exorcismo, ¿no? En fin, o la hoguera, la hoguera también, ¿no? Como un modo extremo. Y bueno, me parece, porque yo les iba a proponer, vamos a escuchar otro tema musical, y vos fuiste recopilando algunas experiencias, ¿no? Estas que decías que te acercaron desde de un pastor evangélico, ¿no? De pronto situando cosas que daban del lado de la religión y cosas que van para el lado del psicoanálisis. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y retomamos por ahí. Bueno, que nos entusiasmamos, nos quedamos charlando y nos olvidamos que estamos en el programa. ¿Qué estábamos escuchando, Gabriel? Estábamos escuchando a Gustavo Cerati, y porque yo no lo había escuchado. Génesis. Una versión de Bob Day, ¿no? De la Biblia de Bob Day. Sí. Que yo les contaba que era algo que él tocaba en la misa. Esta canción era unas canciones que tocaba en la misa de San Roque, donde él era el guitarrista, donde él estudió en el secundario, ¿no? Bien. Bueno, y estábamos con esas extrañas derivaciones, ¿no? Venidas de un pastor evangélico, ¿no? Donde dice, bueno, esto no tiene que ver con la religión, a ver los psicoanalistas. Es muy llamativo eso, ¿no? Que un religioso te derive casos de posesiones, y de 6 casos que yo atendí, uno era un caso de psicosis, pero los otros eran casos de neurosis, ¿no? Con un análisis llevado en un trayecto interesante, volviendo a lo que vos decías en relación a qué pasa con ahí la incidencia del super yo, ¿no?
de cómo el super yo lo lleva a, bueno, a un goce medio raro, que seguramente en todos los casos se reconduce a la relación con el padre, ¿no? Y que se juega la cuestión ahí de una manera un poco extraña para nuestra época. En otra época era bastante común. Ahí se puede hacer también una división también entre el goce parasitario y ese otro goce que está ligado a la experiencia mística o emparentado con el goce femenino, que no se presenta como un goce parasitario. Exactamente, y es una búsqueda, ¿no? El salir de la dimensión con el goce fálico y ir un más allá, y apareciendo más como algo ilimitado, ¿no? No algo que mortifica al sujeto, ¿no? Algo que lo lleva a una especie de exaltación media rara. Te contaba en el bar Celta que estuvimos haciendo la previa que hace poco estuve en la abadía de monjes benedictinos de Victoria, porque crucé que me invitaron de Rosario a presentar el libro anterior ya salido, y te decía que una cosa que me pareció muy interesante, que los benedictinos dentro del cristianismo eran sacerdotes que hacían en su momento, no sé ahora, quise entrevistarme pero llegué al horario de la siesta entrerriana, lo cual es muy difícil, hacían exorcismo, y que mucha gente usa la medalla de San Benito sin saber que lo que tiene en realidad es un exorcismo en las manos. ¿Y vos habías pedido un horario para, yo para caí, exorcizar? ¿O? No, la próxima voy a tener una entrevista con los muchachos, Sí. Si les interesa, creo que sí, para plantearle, para ver el enfoque religioso del asunto. La medalla esa, van a ver, quien la tiene se puede fijar, porque a veces está colgada, dice B corta DR, eso quiere decir va de retro Satanás, es un exorcismo. Sí, y es una especie de matema también, entonces, Sí. porque Logré habría traerme que ver cómo lo escribiría Lacan, ¿no? Pero va de retro y no está formalizado, bueno, más que ahí. Sí. Y en esta época, ¿qué nuevas manifestaciones puede haber de esto, digamos, ¿no? De esta experiencia mítica, de estos fenómenos de posesión demoníaca, ¿qué? Más allá de la forma clásica en la que a veces se presenta. ¿Qué, ¿no? ¿Qué de esto te llega al consultorio? Claro, que llega al consultorio, o qué de lo que llega al consultorio puede pensarse en estos términos. Y me parece que, por ejemplo, si pensamos en la incidencia del super-yo, las cuestiones ligadas al campo de las adicciones, que es otro de los ejes de trabajo que tengo, están muy vinculadas a las problemáticas del super-yo, ¿no? Donde se juega también ahí el cultivo puro de la pulsión de muerte, precisamente. En relación a la cuestión del goce femenino, que es todo para discutir, para debatir, he visto algunas manifestaciones porque no hay muchos místicos escribiendo hoy en día, ni dando cuenta de eso. Pero sí, por ejemplo, son muy interesantes los testimonios que llamamos del pase en lo que son las escuelas de psicoanálisis, donde analistas pueden transmitir lo que es su experiencia en relación al tema, digamos, ¿no? Creo que no lo hacen de una forma tan obsesiva como los místicos, pero dejan entrever qué relación pueden tener con el campo del goce femenino. Yo tuve la oportunidad de compartir un libro con una psicoanalista brasilera que se llama Leda Guimaraes, que se llamó El goce del hombre y la mujer después del análisis, porque lo que yo encontraba cuando leía sus testimonios de final de análisis, que ella transmitía algo de esa práctica de goce propiamente femenina, de goce ilimitado. Y bueno, le propuse armar algo juntos y escribimos un libro que salió en castellano y en portugués. Se llama así, lo editó Grama, y bueno. Para picar un poco la conversación y ponerla en debate con otras entrevistas que hemos tenido, Jerez San Martín cuestiona esta idea del cultivo puro de la pulsión de muerte. De hecho, ella toma otra traducción de la frase. Te la voy a leer, ¿no? Dale. Quizás en algún momento
te cruzás con Marta Jerez y... Si nos está escuchando, puede llamar por teléfono. Exactamente. Y pueden debatir este punto, ¿no? Hace poco estuve en Colombia y una de las invitadas era ella, pero no pudo viajar. Entonces, la traducción esta, digamos, a la que vos citás, que es la de Echeverry, ¿no? Dice... ¿Cómo es que en la melancolía el superyo puede convertirse en una suerte de cultivo puro de las pulsiones de muerte? La nueva traducción de Cosentino plantea un pequeño deslizamiento ahí que efectivamente le lleva a Jerez San Martín a decir que no hay tal cultivo puro de la pulsión de muerte, y dice así: ¿cómo es entonces que en la melancolía el superyo pueda volverse una especie de lugar de acopio de las pulsiones de muerte, ¿no? Bueno, un aporte de Pulsión de Radio, ¿no? Está bien. Hay un tema ahí con las traducciones que uno, cuando hace la traducción, dice la mía es la mejor, pero habría que ver cuál es la que corresponde, ¿no? Ella cuestiona esta idea de que podría haber, digamos, pulsión de muerte pura, digamos, ¿no? Dice que siempre, y eso hace, te planteo esto porque hace otro punto de tu tesis, fundamentalmente algo que incluso retoma tu prologuista, que es la cuestión del amor, ¿no? Si es posible este paso hacia este otro goce, ¿no? Sin que esté en juego el amor. Sin pasar por el amor. Exacto. Es una pregunta que yo me hago en el texto. Bien. Sí, exactamente. Él lo toma esto, tu prologuista. Bueno, yo les anticipé un poco el material para que podríamos charlar, y es importante por ahí que aclare esto, que el texto fue corregido por Damasia Amadeo y por Agustina López, y el prologuista es Leonardo Gorostiza, y va a salir publicado en una editorial que tiene la Universidad de San Martín. Es la editorial de la Universidad de San Martín, que tiene autores muy interesantes. Hay una colección de libros muy importantes, así que agradezco esa gentileza de pedir un texto. La cuestión que yo me preguntaba, precisamente por lo que es la experiencia mística, ¿qué es lo que yo veía leyendo lo que es la experiencia mística? Que el amor que se prodiga a Dios por parte de un místico es inconmensurable, pero hay una confianza absoluta a Dios, y entonces ese caerse en el vacío que vos señalabas antes, se hace en el marco de una confianza tremenda. Sí, es entregarse al amor. Creo en Dios de una manera inconmensurable, y hay un amor a Dios inconmensurable. Sí. Esto hace, a mi gusto, que no sea fácil la cuestión del goce femenino en otro lugar que no sea ese, que no sea de tanta entrega. ¿Por qué? Porque el amor no solamente permite condescender el goce al deseo, como dice Lacan, sino que el amor tiene una relación sustancial con el vacío, y no es soportable a veces esa relación tan fuerte con el vacío que genera el goce femenino. Lo que uno ve más como testimonio en la clínica de lo que es el goce femenino son espantadas. Es más, yo tengo la idea de que la histeria es un rechazo del goce femenino. Bueno, vos traes una primer viñeta clínica, ¿no?, que presentás en el libro, que da cuenta justamente de ese llegar hasta ahí y retroceder, ¿no? Exactamente. Eso me lo enseñó una analizante que me decía, describía lo que sería una experiencia de goce femenino, una sensación infinita, inconmensurable, imposible de poner en palabras. Enloquecedora, ¿no? Se podría decir. Y a partir de entonces, retroceso a una posición histérica y no tener más un orgasmo, ¿no? Llega con esta problemática, ¿no? Es como un rechazo del goce femenino, que es lo que más se ve. Me parece que Dios da, y la creencia en Dios y el amor a Dios da un marco de confianza que le permite al sujeto precipitarse en el vacío. Entonces, otra vez estamos con la cuestión de la religión, ¿no? Conversábamos en la previa que los religiosos, todos los evangelistas, son buenos derivadores a psicoanalistas, ¿no? Cuando se encuentran con esto, no derivan a psicólogos, derivan a psicoanalistas, lo cual nos tiene que hacer pensar algunas cuestiones. Pero, ¿qué pasa con el ateísmo, no? Porque parecería entonces que, digamos, que ninguna de estas vías, ya sea la
la del super yo, la del amor, ¿no? Este amor a Dios, no parecerían vías de acceso a ningún ateísmo. No, claramente son sujetos que están en relación a Dios o al diablo, digamos. Claro, entonces, ¿dónde ubicarías vos? Pero es una pregunta, ¿eh? Me parece el ateísmo. Me parece que todos conocemos un poco algo que plantea Lacan, de cómo el psicoanálisis permite un ateísmo más o menos viable, digamos, ¿no? No vamos a entrar en fanatismo con eso porque caemos en una posición religiosa, ¿no? Pero me parece que lo que es el análisis, que hace que permite una desconstrucción del otro, que el otro caiga, lleva a una posición de cierto ateísmo soportable, digamos, ¿no? Me parece que es una vía diferente a la de la religión para encontrarse con muchas cosas. Por ejemplo, una mujer que se analiza y que tiene un rechazo de su goce, va a poder acceder a ese goce de otra manera. Imagina uno, ¿no? Habría que... Claro, pero, por lo menos, pero hay una paradoja ahí, ¿no? Porque parecería que el propio acceso a ese goce alejaría del ateísmo también. Y hay una creencia en Dios, sí. ¿No? Sí. Digo porque por un lado vos ubicás este rechazo que estaría más del lado del goce fálico, del super yo, ¿no? Sí, de la lógica de la castración, ¿no? Digamos, exacto, ¿no? sí. Ahora, pero por otro lado, ¿no? Digamos, ahora pero por otro lado aparecería este gran peso que digamos que adquiere. No quiero decir la religión porque en realidad no es cualquier, tiene que ver con el misticismo, ¿no? Sí. Me parece que es algo más fuerte, ¿no? Y la pregunta sería, bueno, porque volviendo a esto que vos citás de un ateísmo vivible que propondría el psicoanálisis, entonces ¿cómo se ubicaría el psicoanálisis respecto al super yo y respecto al goce otro? A mí me parece que es otra vía. Pero también tengamos en cuenta algo, que los grandes místicos, y ponemos siempre los dos ejemplos que Lacan cita, San Juan, Santa Teresa, que son paradigmas, tampoco eran vistos con buenos ojos por los religiosos. Eran considerados herejes. San Juan la pasó mal. Estuvo hasta preso. Y si no hubieran hablado de Dios, terminaban en la hoguera, digamos, porque era raro lo que planteaban en relación a eso. Entonces, también se sale de lo que es la religión ordinaria, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Ahora, me parece que el camino de la religión es uno, y uno lo puede elegir y tener sus resultados y sus contraindicaciones, ¿no? Y el camino del psicoanálisis es otro. Pero hay alguna salvedad en este punto, que es lo que noto y que estoy discutiendo mucho últimamente. La religión no solamente está en el evangelismo, en el cristianismo, en todos los lugares donde encontramos la religión. La religión la encontramos siempre que hay una relación al ideal. Y es donde más se ve hoy en día. Cuando nosotros nos peleamos por política, estamos discutiendo religiosamente. Donde el político que uno defiende es Dios y el otro es el diablo. Fíjense que pasa eso, es lo que uno ve siempre. Dios es inconsciente. Bueno, ¿no? entonces, alguien dijo. Entonces lo que quiero decir es que la religión sigue otros carriles, y que a veces ni el psicoanálisis logra dirimir en eso, porque estamos hablando, cuando discutimos, a veces de colegas, de amigos, que discutimos fervientemente sosteniendo un ideal. Para mí la religión está muy ligada a las cuestiones ideales, con los problemas que tiene el ideal, que genera esta divisoria entre el bien y el mal. ¿Qué es lo que hace la religión? Dios y el diablo. Ahora, pero eso no estaría más de este lado, llamémosle, de este lado del mundo, de la posesión, digo, no, de este lado más del goce fálico, digamos. Exactamente. Digo, porque justamente vos ubicás este tinte, digamos, que incluso ponía en jaque a las religiones oficiales de los místicos, ¿no? Que también era una religiosidad, pero que parece que era de otro orden, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. De un orden, se podría decir, incluso subversivo, ¿no? Respecto a la religión. Ahora, nos quedan unos minutos y había una pregunta que te quería hacer, ¿no? Que es, porque vos venís de publicar ese otro libro, ¿no? Que presentamos hace un par de años ya, creo. En relación al... Bueno, venís estudiando, leyendo, familiarizándote, ¿no? con
muchas de las grandes figuras del rock, ¿no? Y lo que te iba a preguntar es si hay ahí, en relación a algunos de esos músicos, si no hay algo parecido a la experiencia mística también. Es muy interesante, porque uno tiende a pensar que la experiencia mística, que da un acceso a un goce ilimitado, se juega también en el campo de la música. Yo te diría, seguramente, pero también te digo la contracara de eso. También está el diablo. Está también el diablo, está también el goce superchoico. Y también otra cosa más, que hay otro problema que tenemos, que seguramente muchos lo experimentan, pero el tema es dar cuenta de eso, que ya es una diferencia. Los místicos, el valor que tienen es que dieron cuenta de lo que experimentaban. Y en el campo de la música, del rock más específicamente, que es, bueno, lo que vos venís, porque hoy habías propuesto también un tema que al final quedó fuera, porque teníamos que elegir 2 de 3, pero que también tenía... es una banda que tiene connotaciones religiosas, si se quiere. Box Day, ¿no? la Biblia. Sí. Tenemos la contracara que va a aparecer en el segundo tomo de Psicoanálisis, Droga y Rock and Roll. Sí. Uno de los invitados a ese segundo tomo, que si son gustosos lo presentamos, si me invitan nuevamente. Ya estás invitado. Esta es Led Zeppelin. ¿Saben la relación que tiene Led Zeppelin con el demonio? Contanos. No, Jimmy Page se llevó a comprar la casa de Alexis Crowley, uno de los más grandes ocultistas y demonólogos de la historia, y coleccionaba y llegó a poner hasta una librería dedicada al tema. Y el auge de Led Zeppelin se atribuye a un pacto con el demonio y su caída también, digamos, ¿no? Con todos los problemas. Pero bueno, son todas cuestiones míticas, pero notas de color, digamos, que se juegan. Y después está muy metido con el campo de la demonología también, muchas de las corrientes del heavy metal, digamos, ¿no? Que lo usan como... Y también hay música ligada a la religión y a Dios. Bueno, citate vos la Biblia de Box Day. Sí. Y cómo fue muy interesante, porque eso me marcó mucho a mí, cómo se introdujo a partir de eso en la iglesia el rock and roll. Y se cantaban las canciones de Box Day en la misa, digamos, ¿no? Sí. La voz de Gustavo Cerati. Exactamente, sí. Bueno, qué privilegio haber escuchado eso, ¿no? Sí. Nosotros hemos tenido el privilegio de ir a ver a Soda Stereo en un bar en donde como mucho había, no sé, unas 50 personas. Einstein, ¿no era? ¿No era Einstein? Sí, puede ser. Capaz que estuvimos juntos y no puede ser. Todavía. Por Avenida del Libertador o Figueroa Alcorta, sí. Estamos hablando, bueno, de otros siglos, ¿no? Bueno, no sé, Diego, si tenés alguna otra de tus preguntitas. No, me parece que hay que seguir ubicando este tema de la cuestión de este goce superyoico, ¿no? Y cómo se manifiesta, e incluso también dentro del psicoanálisis, porque en algún momento, me acuerdo ahí, creo que era un libro de Patrick Guillomard, me parece que era, justamente, y esto ha sido criticado por otros analistas, por ejemplo, con Jean Alouche también, el problema de la cuestión ética en psicoanálisis, ¿no? Fundamentalmente a partir del seminario de la ética, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Y en este lugar tan complicado, ¿no? Que veíamos este lugar del ateísmo posible, digamos, vivible, como lo quieramos plantear, este lugar, ¿no? Que no es ni el del goce otro ni el del goce superyoico, como esta ética que se plantea desde el psicoanálisis no puede quedar como coloreada por el goce superyoico, ¿no? Cuando se dice, cuando se habla de la ética del deseo, ¿no? Si esa ética del deseo puede estar más del lado justamente de esto que vos decías, que no tenía que no parasita, un deseo que no parasita, o del lado de un deseo que rápidamente puede ser tomado por ejemplo, por la lógica del consumo. Claro, que se convierte en imperativos, ¿no? Desea. Un imperativo de deseo, ¿no? Sí. Y me parece que esta formulita que a veces repetimos así como muy banalmente los analistas del deseo, el deseo del deseo, puede ser una orden superyoica también, ¿no? Sí, hay, bueno,
ustedes dirán, pero hay 2 libros que van a aparecer, uno ligado al Psicoanálisis y Rock and Roll 2, y el otro va a estar muy ligado al Seminario 7, porque va a ser dedicado exclusivamente al amor cortés, y alguno de estos temas toma, porque nos enseña muchísimo el amor cortés, no solamente en relación al amor, sino también en relación a la problemática del deseo. La cuestión que yo te diría de eso es que en el Seminario 7, y lo vemos en Antígonas, el deseo para Lacan todavía permanece ligado al goce, y eso lo lleva, es un deseo que te puede llevar a la muerte. Todavía aparece ahí pongo un ejemplo, confundido. A ver, sí. Che Guevara. Che Guevara no era un idealista, era un aventurero, un tipo que era llevado, arrastrado por su deseo hasta la muerte. Si hubiera sido un idealista, se hubiera quedado en Cuba siendo ministro y mandando, como hizo Castro. No, él era un aventurero, un hombre de deseo, con un deseo muy pegado al goce, que es lo que aparece en el Seminario 7, que vos decís muy bien que eso se transforma en un imperativo. En el Seminario 11, Lacan deslinda el I del A, es decir, el ideal del objeto A. Por eso yo vengo con este pregón en contra de los ideales, no en contra de la religión, digamos, ¿no? Sí. Como algo más fuerte. Como una militancia. Me parece, hay que tener cuidado con eso de la militancia, pero digo, me parece que separar la cuestión del ideal, y separar, vamos a decir de esta manera, el goce del campo del deseo, permite un deseo que no te haga estrellar contra un paredón, ¿no? Bueno, bien, vamos a tener seguramente muchas preguntas y comentarios que se nos van a ocurrir después. Nosotros acá, ya lo sabés, estamos en otra temporalidad y llegamos al fin, así que al fin de la entrevista, ¿no? Después seguimos con Miguel Calvano. Pero bueno, Luis, un placer nuevamente contar con tu participación y esperamos que sigas escribiendo para que sigas viniendo. Y todos los anticipos vendrán por acá. Bueno, si son gustosos de invitar. Muchas gracias por estar en Pulsión de Radio. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos entonces a una pausa comercial de la radio y a la vuelta estamos en nuestra agenda cultural con las mutaciones. En Pulsión de Radio, la agenda cultural late. Estamos aquí en este nuevo episodio de Capitalismo y Cultura. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Hola, Miguel. Bien, bien, muy bien. Bueno, que nos había quedado abierta una conversación, ¿no? de nuestro último encuentro en esta columna. Pero bueno, hoy íbamos a hablar de Terminator. Sí, señor. Bueno, linda. Sí, hola. Sí, acá estamos. Bien. No, decía Miguel, linda peli, salvo que te toque estar ahí, ¿no? Depende de quién seas. Depende de qué personaje. Sí. O que seas parte de los extras, ¿no? Que vuelan por los aires. También. Bueno, te escuchamos. Bueno, el título Terminator tiene que ver con algunas expresiones utilizadas por el actual presidente de los argentinos. A ese título le agregaría una especie de subtítulo que es consecuencias. ¿Qué consecuencias trae la asociación con Terminator? Frases más o menos textuales dichas por ese señor han sido: amo ser el topo, soy el que destruye al Estado desde adentro, vengo desde un futuro apocalíptico para evitarlo, lo que quiere evitar es el triunfo del socialismo. Para eso soy algo así como la historia de Terminator. A su vez se autodefine
Milei, como alguien que viene desde la batalla cultural. Dice, esto se debe, la batalla cultural, a que en 100 años donde ha triunfado el socialismo, no se ha dado la batalla cultural. Y entonces Terminator viene a dar la batalla cultural. Bueno, a mí me resultó bastante interesante la idea de Terminator, entre otras cosas, porque me gustó mucho esa peli. La historia es más o menos así. En principio es una saga del cine. Una saga iniciada en 1985, creada y dirigida por James Cameron. El intérprete, el Terminator inicial, es Arnold Schwarzenegger, alguien que curiosamente luego de filmar la película fue gobernador de California durante 2 periodos consecutivos. La saga tiene 6 películas, 3 de ellas, las 2 primeras y la última, dirigidas por Cameron, que además es el dueño de los derechos. ¿Cómo es rápidamente la historia, no? Terminator viene de un futuro bastante próximo. Viene del año 2029 al año, y retrocede, digamos, a 1985. En ese año 2029, las máquinas, digamos en términos de hoy, la inteligencia artificial, está en guerra contra el género humano. El humano que dirige a los humanos es alguien hijo de una mujer de nuestro tiempo, o sea que la batalla en cuestión no es muy lejana como futuro. Podríamos imaginarnos a cualquiera de nuestros hijos dirigiendo un ejército mundial contra las supermáquinas. Sí, de acá a 5 años, ¿no? Claro, es raro. Exactamente. Es una película que a nosotros nos deja en el medio, ¿no? Sí, y el presente en el que transcurre es nuestro pasado, y el futuro de donde viene Terminator está al alcance de la mano, el próximo mundial, ¿no? No llega, sí, antes del mundial, del centenario de los mundiales. A usted que le gusta el fútbol, Miguel Calvano. Bien. Skynet es una inteligencia artificial capaz de controlar el arsenal militar de los Estados Unidos con independencia de los humanos. Es una red, Skynet. En una empresa, Cyberdyne Systems, fabrican androides modelos T-800. El asunto es así. En 1997, Skynet toma conciencia de sí misma. Estas frases son absolutamente textuales de la película, ¿no? Toma conciencia de sí misma y se independiza del humano y comienza a combatir al humano. Los humanos están dirigidos por John Connor, en nuestros pagos se llamaría John Conan. Pero hay algunos asuntos con eso que hay que tener bien presentes. En la película, en la guerra entre la inteligencia artificial y los humanos, triunfan los humanos. Triunfan los humanos. En los 3 capítulos, en los 3 episodios triunfan los humanos, que son los que filman la película, en definitiva. Sí. Exactamente. Entonces, frente a ese triunfo de los humanos, Skynet decide enviar un androide al pasado con el fin de matar a Sarah Connor, quien sería la madre del jefe del ejército humano, digamos, John Connor. Y de esa manera evitar el nacimiento de John. Entonces, mal que le pese al presidente, en la película, en esta ficción, digamos, tampoco es una especie de anticipación del futuro, es una ficción, ¿no? Qué desilusión, Miguel. Qué desilusión, me estabas empezando a dar alguna esperanza. Sí, bueno, espera, no la pierdas. A ver. Mal que le pese a Milei, hay un reconocimiento del pasado en la película, un reconocimiento en acto, digamos, una historización sin la cual además la serie no tiene sentido. Hay presente, futuro y el retorno a ese presente que ya es pasado. Entonces,
algunas cuestiones con eso. Primero, el que viene del futuro, el T-800, el Terminator, ya es una mutación. No es humano y viene a matar a una mujer, a impedir que el deseo de esa mujer se cumpla, que es tener un hijo. Terminator, que no significa exterminador. Terminator es un nombre para el que termina algo, para el que finaliza con algo. Es un terminador, exactamente, el Terminator. Sí, terminador. Claro, es un terminador. Entonces, ese robot, el T-800 modelo 101, es un androide programado para matar que aparece en el universo ficticio de la franquicia, ¿no? El endoesqueleto del Terminador está formado por una aleación de titanio tungsteno revestido por tejidos humanos. Bien, como carece de lenguaje, Skynet, la inteligencia artificial, entra en guerra con el humano que lo preexiste. No hay ninguna negociación, entra en guerra. Entonces se va a plantear eliminar a su creador, el hombre. Entonces, en el 2029 se envía al Terminator a exterminar a Sarah. John, el hijo de Sarah, el que dirige el ejército de los humanos, a su vez envía otro Terminator, un Terminator bueno. El malo es morochito y el bueno es rubio. Qué raro. Qué raro. Este bueno viene a combatir a la anterior. Tan bueno resulta ser que se enamora de Sarah, ese recién llegado, y la embaraza. Embarazo del que resultará John. Aquí tenemos entonces a las mutaciones que podemos decir en el uso del tiempo, el ir y venir desde el futuro al pasado y del pasado al futuro. Esa es la primera mutación. Después, los Terminators son invencibles con las armas de los humanos del siglo XX, a tal punto que son prácticamente indestructibles. Se destruyen y se autorreconstruyen muy rápidamente. Esa es otra mutación, entonces. Nuestra idea de la muerte, que pasa de una temporalidad irreversible a una temporalidad completamente reversible. Se muere en un ratito y después se autorreconstruyen con solo una mínima parte de su robotización. Sí, sí, con una, podríamos decir así, con una célula, ¿no? Puede hacerse líquido. Una célula roja suficiente. Sí. Entonces, otra cosa que tampoco tenemos que olvidar, eso que viene del pasado, ese robot, es un robot programado. La programación se hace en una fábrica, ya les dije el nombre, ya me olvidé. Cyberdyne Systems. Sí. Meta, ¿no era? Entonces, esto es importante para seguir con las comparaciones con nuestro querido presidente. El robot no piensa. El robot actúa según la programación que se le hace. Uno podría decir que la diferencia entre el Terminator bueno y el malo son los sentimientos. El bueno tiene sentimientos, en todo caso diferentes de los del malo. Siguen las mutaciones. John es hijo de una humana y un androide. ¿El qué? No es ni humano ni androide, en verdad. Es una mutación. ¿Pero por qué de un androide? Porque ¿Quién es el padre? Y el que viene del futuro es es un androide el que es viene el capitán de los, pero es el capitán de los humanos. Pero no es humano. Sí, es humano. Es humano, ¿eh? No, el Sí. rubio no es humano. Sí, sí, el rubio es humano. Lo que pasa es que ahí, por ahí la cuestión es cómo pensar esa humanidad, ¿no? Bueno, en todo caso, si sí. querés, cómo pensar esa humanidad. Sí,
Pero la cuestión es que entonces el hijo envía al que va a ser su padre para que salve a su madre. Efectivamente, O a la sí. que va a ser su madre. Entonces, el loco que nos preside se ubica como viniendo del futuro a impedir que este presente se afirme. Viene en son de guerra. También se considera cuasi invencible. No va a dudar en exterminar a quien sea necesario para el bien de la red de la que forma parte. Pero además, ese que viene del futuro, viene de un futuro en el que ya triunfaron los humanos, en que ya su guerra va a estar perdida. La idea es modificar el pasado 1985 para impedir que en el 2029 triunfe el enemigo humano. Sí. ¿1985? Es de 1985 la saga, sí. La fecha del juicio de las juntas militares, ¿no? Sí, claro. También esos eran androides, sí. Sí, en cierto sentido. Sí, entonces, y Miguel, y ahí el situarse como Terminator también, bueno, confirma que se sitúa del otro lado, ¿no? No como humano. no, claro, sí, totalmente. Asume la deshumanización, ¿no? Sí, lo interesante es en eso de que viene a matar a una mujer, digamos. Hay como una especie de anticipación de todas las cuestiones de género, si ustedes quieren, pero me parece que hay algo para nosotros más interesante que eso, y es que lo que viene a matar es el deseo. Eso es lo que viene a matar. Necesitan los androides, necesitan los representantes de las máquinas mismos, matar al humano deseante. Es contra eso con lo que finalmente luchan. Sí, contra la condición deseante. Exactamente, contra la condición deseante. Y una última cosa que también me parece, y es que a medida que avanza la saga, en las dos primeras, las peleas entre los Terminators, el bueno, el malo, son permanentes. La segunda película también es muy interesante, ahí donde el androide toma la forma del humano al que quiere combatir. Sí, eso eso. Sí, y anticipa la saga de Matrix, ¿no? Claro, exactamente. Matrix son todos, digamos, hijitos del señor Smith, ¿no? El señor Smith, exactamente. Claro, ahí donde se multiplica el señor Smith, ¿no? Pero que también en Matrix aparece, si se quiere, esta cuestión del semblante, ¿no? En donde se toma la forma del que se quiere combatir. O de lo que se quiere combatir. Sí. La última cosa es que, salvo en las dos primeras, tal vez en las tres, hay 6 películas de Terminator. Yo creo que no vi las 6, porque ya las últimas son un poquito como más aburridas. Pero lo que sucede ahí de interesante, y que esto sí tiene que ver, digamos, uno podría pensar con alguna cuestión de nuestra cotidianeidad, es que en las primeras el Terminator tiene el protagonismo, ¿no? El bueno, el malo, las peleas entre ellos, la relación con Sarah, qué sé yo. En los siguientes va perdiendo protagonismo el Terminator y pasa a primer plano la guerra. La guerra es lo que pasa a primer plano, la guerra entre el humano y las máquinas. Digo por seguramente es una expresión de deseo mía, eso de que efectivamente a este señor que encarna hoy el Terminator progresivamente va perdiendo notoriedad.
va perdiendo protagonismo. La guerra va a estar instalada, pero va a ser una guerra de todos contra todos en todo caso, ¿no? Todas las máquinas contra todos los humanos organizados en un ejército. Bueno, bien. esto era un poco lo que tenía planteado para hoy. ¿Qué había quedado abierto en la última charla, Gabriel? Yo no me acuerdo. Mira, yo no me acuerdo tampoco. Me acuerdo que que habíamos quedado en retomarlo, pero bueno, vamos a tener que ir a escuchar aquel programa anterior. Pero de todos modos, Miguel, parece muy interesante, no esta evocación que vos traes, sino que haya sido el mismo protagonista, ¿no? El protagonista de la escena política de nuestro país, ¿no? Que está en el centro de la escena, y en el centro de la escena, bueno, en una suerte de gira, ¿no? Y de gira casi se podría decir, por lo menos a mi gusto, de gira circense incluso, ¿no? Y sale de gira, sí. Sale de gira con un show, ¿no? Sí, sí, sí. Con el show de Terminator. Sí, ahora, la cuestión son las asociaciones, o eso que yo llamo las consecuencias. Sí. Primero, es un robot. Sí. Cumple órdenes. No son de él las órdenes. Le están implantadas en su dispositivo. Bueno, ahora, pero lo que me parece que es, y por lo menos a mí me resulta lo más preocupante de todo, es qué mutación tiene que haber del lado de la población, como para que Terminator les represente. Sí. Digo, ahí hay una, bueno, tomando, ¿no?, la propuesta de poder pensar las mutaciones entre el capitalismo y la cultura, ¿no? ¿Qué mutación de este otro lado, ¿no? Del lado del electorado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Del lado del ciudadano, ¿no? Del ciudadano votante, ¿no? Del deseante. Es interesante eso. ¿Cuál es ese deseo? ¿No? Si hubiera una especie de deseo rector para esos votantes. Que no son pocos, ¿no? Porque... No, son más de la mitad. Sí, y hay muchos que, más allá de todas las cosas que aparecen tan expuestas, y sin embargo aparecen... sí. ¿Cuál es ese deseo o cuáles son esos deseos, para no ser tan... o cuáles son esos imperativos, ¿no? Bueno, pero a mí me parece que en principio hay un imperativo y es que se vayan todos. ¿No? Como se decía hace 20 años. Que eso, llamado entre comillas la casta, se vaya. Sí. Y el imperativo de cambio, ¿no? Que desaparezca eso. En principio ese me parece que es una especie de... Ese es como un mandato. Está bien, uno podría pensar al voto como un mandato también, ¿no? Sí, sí. El 55% de los mandantes dijeron que se vayan, no los queremos más. Sí, también se puede pensar en términos de un imperativo mandados a votar, ¿no?
¿Cómo es eso? A ver. Porque de algún modo aparece como un imperativo de cambio, ¿no? De cambio, pero digo por tratarse de bueno, hay que cambiar, ¿no? Quiero un cambio, ¿no? Y que la palabra cambio se viene reciclando, ¿no? Pero que aparece como un cambio a ciegas, ¿no? Y entonces esa ceguera, ¿no? De algún modo tiene olor a imperativo, ¿no? Tiene olor a que hay algo ahí que parece tener cierto efecto hipnótico, si se quiere, ¿no? Sí, eso es interesante también en el otro sentido, y es que el voto dejó de ser un imperativo. Yo me acuerdo lo que me pasó a mí en 1983, el día que hubo que ir a votar, ¿no? Por Alfonsino Luder. Sí. Yo me acuerdo, me levanté a las 6 de la mañana, me bañé, me afeité, me puse un traje, me puse corbata y me fui a votar, y a las 8 menos cuarto creo que ya estaba esperando que se abriera la escuela donde yo votaba, que era la vuelta de mi casa. Digo, había una cosa ahí sí de mandato muy fuerte, hay que ir a votar. El voto es obligatorio, pero era obligatorio no porque una ley lo estableciera, era obligatorio para cada uno. Y eso se empezó a perder. A tal punto que si hoy en día alguien no vota, no pasa nada, digamos, no votó. Hace 20 años había como una especie de mito donde te iban a suceder una serie de tragedias administrativas si no votabas. Entonces, en ese sentido, el voto perdió como sustancia, ¿no? Sí, se hizo inconsistente el voto. Perdió credibilidad, ¿no? Además. Sí, sí. Bueno, bien, y en todo caso vamos a retomar la próxima, ¿no? Me parece que si hay una mutación por venir, ¿no? Es cómo se recupera esa credibilidad, ¿no? Cómo sería esa nueva mutación, ¿no? Que de la incredulidad pueda abrir ahí alguna expectativa otra, ¿no? Bueno, pero fíjate sí. que yo el otro día pensaba sobre eso, algo así como los fantasmas sociales. En el sentido de, bueno, esto es necesario que sea así, ahora está mal, pero va a mejorar. Ese es un fantasma. Está mal, pero va a mejorar. Bueno, Milei ganó con otros mandatos que retomaban, me parece, fantasías sociales, ¿no? La casta. Sí, sí. Y los políticos en general como culpables de todo lo que pasa. Sí, sí, y estábamos viviendo una fiesta y ahora claro. Hay que pagarla, ¿no? Y ahora hay que pagarla, y bueno, pero después que la terminemos de pagar, vamos a empezar a crecer. Bien. Había otro fantasma, ¿no? Esto de marzo o abril no pasa, explota todo, se van a tener... Ese también era un fantasma. Sí, sí. Bien,
Ahora tenemos Bueno. algo que no es un fantasma, que nos está empezando a correr la hora, Miguel, así que tendremos que seguir hablando de estas mutaciones. El tiempo no es un fantasma. Por eso. No, el fantasma de Francisco Casadei está acá sobrevolando. Claro. Y bueno, Bueno, Miguel, te mandamos un abrazo grande y seguiremos el próximo programa con las mutaciones del capitalismo y la cultura. bueno, Adiós. Saludos. bueno, Chau. un abrazo. Nosotros nos vamos a una última pausa musical y a la vuelta nos vamos a Mar del Plata a volver a encontrarnos con Francisco Casadei. En Pulsión de Radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Francisco. Bienvenido a Pulsión de Radio nuevamente. Muchas gracias, un placer estar con ustedes nuevamente. Estuviste por Europa Oriental, ¿no? Sí, no tan oriental al final como lo esperaba, pero sí, estuve de viaje unos 2 meses, así que estoy acomodando todavía un poco mi cerebro a la realidad argentina otra vez. Pero sí, estuve fundamentalmente por Alemania y después República Checa, Hungría y Croacia. Y de este viaje, ¿hay algo que te parece interesante que compartir con nosotros y con nuestra audiencia? ¿Alguna impresión que digamos que destacable de ese viaje? La verdad que muchas, fue obviamente un viaje bastante extenso e intenso a la vez, que transformé también en un viaje que aproveché como recorrido de librerías. Ajá. Obviamente por mi labor y también por mi interés personal, recorrí aproximadamente unas 40 librerías, las tengo más o menos anotadas. Ajá. Para conocer un poco mejor, porque conocí un poco más la situación española, no tanto la de estos otros países. Y así como impresión general y resumen rápido, quiero decir que después de haber recorrido, como les dije, más o menos unas 40 librerías, lo que nosotros tenemos a nivel nacional es incomparable. Es realmente, digo, como circuito de librerías, como sector de producción incesante de libros y material gráfico, vivimos realmente en una realidad muy privilegiada, por más golpeada obviamente que esté hoy en día, como muchos otros sectores de la sociedad, pero me quedo con esa impresión. Encontré librerías muy lindas realmente, con propuestas muy interesantes, pero nada sinceramente que esté a la altura de lo que conozco, por fuera de cierto chauvinismo obvio Sí. en el que puedo estar cayendo, lo digo sinceramente. ¿Y en qué, Francisco, en qué situás esa diferencia? En casi todos los aspectos, como les digo, exceptuando unas pocas excepciones, la concepción de lo que es una librería acá está todavía mucho más personalizada y singularizada en su perfil, tanto en la curaduría de los catálogos y además también obviamente por lo que tiene que ver con la industria nacional del libro, que es muy fuerte, es muy potente, es algo que uno más o menos sabe trabajándolo desde adentro, pero cuando tenés la posibilidad también de cotejarlo con otros circuitos del libro, es algo que se resalta todavía más. No vi tanta diversidad en la propuesta. A ver, obviamente existen barreras lingüísticas inevitables. Yo por suerte domino bastante bien el alemán, entonces eso me permitió sumergirme bastante bien en el circuito de las librerías en las ciudades en las que estuve en Alemania, pero así todo lo que uno ve es eso, no hay tanta diversidad en el catálogo de libros, y la verdad que después, por ejemplo, aspectos como la atención humana, o sea, lo que se llama usualmente atención al público, también es mucho más, es un poco más fría, no hay tanto interés realmente en entrar en diálogo o en conversación en torno a novedades, apariciones, o incluso libros ya aparecidos y demás. Esa fue un poco mi impresión general. Ajá, y de esta, vos decías que dentro de este panorama general, sin embargo, había algunas librerías que se destacaban. Pues, ¿tenés presente alguna de esas? Sí, tuve la fortuna de conocer una librería en Berlín que se llama Andenbuch,
Que, bueno, un poco por casualidad, es una librería que pertenece a una argentina que se llama Teresa, que está radicada ya desde más o menos 1987. Es una librería que obviamente trabaja fundamentalmente en material hispano, pero que realmente ahí es donde, por ejemplo, semanalmente está yendo a dar talleres Alan Pauls, y funciona como una especie, como un cenáculo de intercambio cultural, sobre todo de lengua hispana ahí en Berlín. El catálogo, la ambientación, la atención de ella, digo, el ambiente en general sí lo sentí como mucho más familiar en ese sentido, pero a la vez súper destacado en su manera de abordar el trabajo de librera. Sí, la librería como centro cultural, ¿no? ¿También? Exactamente. Sí, totalmente, porque obviamente allá hay una comunidad hispana bastante importante, y por lo menos para todo ese mundo interesado en el libro y la cultura que lo rodea, termina siendo un centro de encuentro muy, muy importante ahí en Berlín. Y por ejemplo, y en tu paso por España, ¿tenés alguna que hayas destacado ahí? No estuve esta vez en España, he estado en ocasiones anteriores, ahora no recuerdo muy bien, pero sí recuerdo que en todo caso nosotros obviamente consumimos mucho libro editado en España, hay grandes sellos que tienen una incidencia fundamental en el mundo del libro acá, por ejemplo Anagrama, desde ya, pero sí recuerdo que es un mercado un poco más parecido, más allá de que obviamente muchas editoriales giren en ambos mundos, ¿no? O sea que en tu viaje no hiciste ninguna escala ahí en Madrid. No, me fui directamente a Alemania. Bien. ¿Y te has traído algo de allá? Sí, en realidad exageré un poco. Yo tuve un viaje muy partido, pues tengo conocidos en Berlín, entonces, como se suele decir, hice base ahí. Luego también me fui para el norte de Italia, antes de llegar a Croacia, y me traje alrededor de 40 libros. Es un problema porque pesan mucho los libros, después hay que pagar un sobrecargo, es un problema traer libros. Es un problema, la verdad que no me di cuenta de cuántos libros estaba acumulando, pero sí, un aproximado de 40, casi como la cantidad de librerías que conocí, pero mucho libro usado, eso sí aproveché porque hay mucho material bibliográfico usado que obviamente acá no es muy difícil de conseguir. Y que allá conseguía de manera relativamente sencilla. Un dato también un tanto bizarro que vuelve a señalar lo extraña que es la situación económica argentina, es que lamentablemente era más económico comprar libros allá, incluso de sellos como Anagrama, que lo que cuestan hoy en día acá, cuando obviamente en gran parte de la historia de la economía argentina la relación siempre fue la contraria, era mucho más barato comprar libros acá, incluso en euros, ¿no? Que lo que costaba tradicionalmente en Europa, pero ahora, por algún motivo completamente extraño, la relación se invirtió completamente. Ajá. Y a ver, ¿nos podés contar alguno de los títulos que trajiste? Sí, de hecho, igual un libro que sí me estuvo acompañando durante el viaje y que me pareció súper interesante, que apareció publicado acá por Siglo XXI, es un libro de Piglia, de Ricardo Piglia, que se llama Introducción General a la Crítica de mí mismo, que está compuesto básicamente por conversaciones muy, muy extensas y súper interesantes con Horacio Tarcus. Son unas conversaciones que se habían mantenido inéditas, que ellos realizaron en los 90, y que, como dice el título, tienen un carácter más bien autobiográfico y sobre todo autobiográfico situado en los años 60 y 70, ¿no? Un momento de ebullición político y cultural súper interesante que Piglia obviamente recorre desde su perspectiva personal, pasando por hitos tan importantes como la fundación de la revista Punto de Vista, junto con Beatriz Arlo, bueno, lo que fue también esa especie de maoísmo particular por el que él también transitó, el trotskismo de la época, y finalmente también todo lo que tuvo que ver obviamente con el fenómeno de atravesar la dictadura y la apertura democrática de los 80. Es un libro que recomiendo mucho, no fue obviamente algo que conseguí allá, pero allá me traje en realidad, mira, les soy sincero, el 70% de las cosas que me traje están en alemán. Después conseguí un par de libros en italiano porque tengo un proyecto de traducción de un
crítico literario que no se lo conoce mucho por acá, que se llamaba Franco Fortini, que fue un tipo que tuvo mucho trabajo editorial en la mano de grandes autores como por ejemplo Italo Calvino, Pavese, bueno, ahora Natalia Ginsburg, que está teniendo cada vez un poquito más de eco en el círculo de lectores y lectoras de acá, o también escritoras como Elsa Morante o escritores como Elio Vittorini. Pero lo que sí me traje en castellano es, entre los libros que me traje en castellano hay uno que particularmente ahora empecé a leer durante el viaje, de un autor, esto lo publicó Capitán Swing, que es una editorial española, y el autor se llama Andreas Malm. Es un autor sueco, ¿sí? que se dedica, la mayor parte de su obra obviamente está dedicada a analizar las cuestiones, sobre todo ecológicas, del mundo contemporáneo. Y este libro en particular se llama Piel Blanca, Combustible Negro, que es una especie de juego con, bueno, un libro muy clásico de Fanon, que era Piel Negra, Máscaras Blancas. Que obviamente, bueno, en el caso de Malm es directamente un análisis muy exhaustivo y bastante extenso de un giro que él está percibiendo y que estando en Europa uno lo puede notar con bastante claridad, de lo que él llama el peligro del fascismo fósil, ¿sí? Y que él detecta como una tendencia política contemporánea, sobre todo por gran parte de los gobiernos que están vigentes en Europa, hacia esta forma como de proteccionismo nacionalista que tiende obviamente a tratar de, ¿cómo decirlo?, limitar y vamos a decirlo así, es una política de atrincheramiento en relación a los recursos naturales de cada país en vistas, ¿no?, a las problemáticas que están cada vez surgiendo con más urgencia en torno al cambio climático, pero que liga obviamente también a algo que es bastante perceptible, que es a un cierre de fronteras bastante autoritario, ¿no?, en muchos de los países de Europa, si no como realidad, sí al menos como proyecto. Lo cual para él está... ¿Sí? No, sí, te iba a preguntar qué de esto vos respiraste, digamos, estando allá, ¿no? Y bastante, la verdad. O sea, se nota mucho... Primero que hay... En Alemania la situación es bastante particular porque es un país que está realmente como... Por un lado está atravesando un momento de fuerte debate en torno a lo que se podría llamar como nacionalización o socialización de muchos de los bienes sociales, desde el punto de vista tanto habitacional, con lo que tiene que ver con por ejemplo, edificios y departamentos ociosos, hasta también con lo que tiene que ver obviamente con los recursos naturales propios del país. Sí hay, por ejemplo, mucho temor a que se desencadene una nueva guerra, sobre todo por las fricciones que están ocurriendo con Rusia a raíz de la guerra en Ucrania. Eso es algo que se percibe bastante a nivel social, ese temor es un temor que está bastante latente y que que está a su modo entre silenciado y comentado, ¿no? Y por otro lado, un fuerte crecimiento de la islamofobia. Eso también se lo puede percibir de una manera como muy concreta, que viene de la mano, obviamente, como si uno le dio cierta atención a los resultados de las elecciones europeas, se vio una consolidación bastante alarmante, por ejemplo, en Alemania, de este partido que es el AfD, que es básicamente un partido neonazi, que tiene fuertes consignas antimigratorias, en contra de los refugiados también, y también en contra de lo que ellos identifican con una invasión islámica, ¿no? Entonces, eso se puede percibir. Además de que obviamente Alemania a nivel gubernamental, desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente en torno a Israel y Palestina, tomaron una posición bastante determinante y hasta cierto punto un poco irreflexiva de apoyo incondicional al Estado de Israel, lo cual también está conllevando mucha disidencia y también movimientos de discordia a nivel civil, ¿no? Hay una tensión muy fuerte entre la respuesta gubernamental e institucional y también la reacción civil, por así decirlo. Pero indudablemente, por lo menos, como les decía, en Alemania y sobre todo en Hungría, percibí una
fuerte, un ambiente político decididamente, ¿cómo decirlo?, orientado a prevenir el flujo constante de migrantes, ¿no? Eso se está notando, y en relación al libro que les comentaba, un poco la tesis también es que esto está dando lugar a la consolidación de lo que Malm llama etnoestados, ¿sí? Donde la cuestión de la ciudadanía, la posibilidad de residencia, de vida digna y de reconocimiento de ciertos derechos se están limitando cada vez más. Sí, ligando en a las Italia, etnias. Exactamente, Sí. está volviendo a haber una especie como de resurgimiento de nacionalismos muy fuertes. Sí, y de eso es algo que razas, de razas puras. Exactamente, ese es un poco el discurso, más allá de que todo sea híbrido y de base haya una mezcla imposible de desentrañar completamente. El discurso que tiende a privilegiarse actualmente es el de eso: razas fuertes, naciones únicas, centradas nuevamente en su propia economía, un poco como ensimismadas, para prepararse en realidad para lo que están percibiendo, como les decía, como un contexto de mucha fragmentación y conflicto interestatal. Sí, y el fantasma de la guerra. Y el fantasma de la guerra. El fantasma de la guerra, por lo menos en Alemania lo percibí, y como les decía, hay mucho temor a nivel civil de que realmente se desencadene una nueva guerra, y eso es algo que, como les digo, está de alguna manera siendo reconocido y negado al mismo tiempo, ¿no? Por lo menos las personas con las que hablaban tenían un poco esa actitud de verse obligadas a reconocer que es una posibilidad, pero obviamente tratar de negar a toda costa que eso sea posible. Así que es un panorama, vine un poco empapado obviamente por todo ese panorama y esas tensiones que son muy distintas a las que se están viviendo acá, pero también quiero rescatar que yo obviamente seguía a través de los medios un poco la realidad argentina, y que toda esa cobertura mediática destinada también a rescatar y a afianzar el discurso del presidente de que él es una especie de líder mundial de la libertad es una realidad puramente ficcional de algunos de nuestros medios. ¿Por qué, no hay medio Francisco? No, porque incluso lo hablaba con muchas personas, más allá de lo que se publica en muchos medios de mucha relevancia que aparecen allá. Nadie se lo está tomando realmente muy en serio y lo ven como un payaso, como una actuación sin ningún fundamento, que no concuerda en absoluto con lo que luego aparece en términos discursivos y de jactancia por acá, ¿no? Esto de que va por recorriendo el mundo obteniendo reconocimiento por su labor en torno a la defensa de la libertad. Nadie, absolutamente nadie, exceptuando obviamente la derecha más recalcitrante e irreflexiva con la que él tiene contacto allá, confía en absoluto en una sola célula de ese discurso. Se lo toman realmente como un payaso. Bien. ¿Y qué libros te trajiste en alemán? Yo... Cambia. El libro vinculado a mí... Sí, sí, no, Dale. sí, te escuchamos. Dale. No, que yo traje mucho vinculado a lo que se llama teoría crítica, fundamentalmente ligada a la historia de la escuela de Frankfurt, pero mucho material inédito de algunos discípulos de quienes fueron Adorno y Horkheimer, que fueron las dos figuras fundamentales junto con Marcuse y demás. Mucho material inédito que se produjo luego sobre todo luego de la muerte de ellos, que como les digo, me parece que te equivocaste por una vocal. Porque, ¿Cuál que dije? Y Adorni. Adorno, no me cometí ese lapsus. Si Sí, lo cometí, está grabado. Sí, te digo porque no sé si quisiste decir Adorni o estabas hablando de Adorno. No, un lapsus completamente involuntario, Bien. producido por una infección cerebral lingüística. La similitud entre ambos apellidos es muy... No sabía que el vocero presidencial. Total. Bien. Total. Bueno, Así que... bueno, lo que sí, sí, como dato de color que no quería dejar de mencionar, yo llegué el viernes a la noche acá en Mar del Plata, y llegué justo para lo que fue la tercera edición de la Feria Invierno que se realizó este último fin de semana, que realmente, o sea, yo obviamente por el viaje que realicé tuve un papel muy marginal en la organización de la feria misma, pero fue la tercera edición y realmente salió más que bien dado el contexto que estamos atravesando.
fue una feria con alrededor de 100 proyectos editoriales de todo el país, muchísima concurrencia y es un dato no menor, también bastante compra. De hecho, eso era obviamente uno de los mayores temores cuando uno organiza una feria de editoriales independientes, más allá de que sepa de que va a ir gente un poco más, un poco menos. En situaciones como estas, uno también tiene el temor de no saber efectivamente cuánto, por así decir, les va a rendir a las editoriales venir y darlo todo en términos de proyecto, viaje y movimiento para ofrecer lo que vienen editando. Y por suerte hubo una situación bastante buena en general, así que eso también lo quería rescatar porque en contextos como este termina siendo también un punto de apoyo y entusiasmo muy importante para fortalecer proyectos. ¿Y dónde se realizó este año? En el mismo lugar que siempre, es en el foyer del Teatro Auditorium, en el complejo que está sobre la costa. Fue obviamente una feria un poco más austera que otros años, pero en términos de talleres y actividades que pudimos ofrecer, pero así todo una buena grilla de actividades y también por suerte la gente desbordó directamente el cupo que se ofrecía para las distintas actividades, así que por ese lado también agradecemos un montón la buena predisposición de la gente este año también. Ajá. ¿Puedes mencionar alguna de estas actividades que hubo? Sí, por ejemplo, pudimos traer a un dramaturgo que nos gusta mucho, que se llama Emilio García Huevi, que trajo una obra que estuvo presentando por Capital hasta hace no mucho, creo que de hecho todavía la seguía presentando, que a su vez también dio una clase, lo que se llama una masterclass sobre la labor teatral y también sobre su trayectoria, que ya tiene unos cuantos años, aproximadamente ya son 30 años de labor en el ámbito del teatro. Pudimos proyectar también, así como en la pata cinematográfica, la versión de Sama de Lucrecia Martel. Ajá. Y la versión de El viento que arrasa, basada en la novela homónima de Selva Almada, y vinieron respectivamente productores y guionistas de las películas también para conversar un poco con el público. Así que por ese lado también hubo una muy buena asistencia a ambas películas que pudimos proyectar en la sala Piazzolla, que es la sala más grande del complejo. Y después también hubo obviamente talleres más abocados a la cuestión literaria. Por ejemplo, hubo un taller muy interesante sobre literatura y salud mental, literatura y biografía. Se presentó una nueva colección de un sello marplatense que se llama Cepes Ediciones, que lanzaron toda una nueva colección de literatura y poesía, así que también estuvo la presentación de ese proyecto. Hubo charlas sobre inteligencia artificial, también en el marco de ¿cómo se llama?, de obras literarias contemporáneas, así que fue bastante variado, y como les digo, por suerte todo tuvo una asistencia plena y hasta desbordada por momentos. ¿Sabés, Francisco, que no sé si llegaste a mencionar el nombre de la obra de teatro que comentaste al principio? No la comenté. Sí. La obra se llama Talarea a los hombres de sobre la faz de la tierra. Es una obra súper interesante, creo que todavía la está presentando en distintos lugares, por allá por Capital. Es un unipersonal y la recomiendo mucho. Yo, de hecho, es la primera obra que pude ver de él en persona. Ya lo venía siguiendo porque hay una editorial cordobesa muy interesante, se llama Documenta, que edita mucho de lo que Huevi viene haciendo hace tiempo, y recomiendo mucho su obra en general, tanto sus textos como sus novelas, que ya ha publicado 2, una autobiográfica y una un poquito menos. También está a través de este mismo sello, pero invito a todas las personas a que investiguen un poco también la propuesta dramatúrgica de Emilio, porque me parece que es de lo más interesante que hay a nivel nacional. Bien. Bueno, la verdad que un lujo, como siempre, tenerte de vuelta aquí en Pulsión de Radio, Francisco. Por favor, un placer. La próxima con editoriales un poquito más frescas, ahora que ya me voy readaptando un poco a la vida de la librería. Sí, ¿y tenés en algún momento previsto pegarte una vuelta por Buenos Aires? Sí, ¿o para te vas la a FED. ¿Quedar? ¿Para cuándo? Para la FED voy a andar por allá. ¿Cuándo es? De paso si no me equivoco, si no me equivoco va a ser 7, 8 y 9 de agosto más o menos.
Bueno. Pero la primera semana de agosto, estaré por ahí. Bueno, ¿te reservamos una butaca en Pulsión de Radio? Sí, por favor, lo vamos coordinando, pero voy a hacer todo lo posible para estar con ustedes ahí en agosto. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande, Francisco. Un abrazo enorme, hasta la próxima. Bueno, Diego, y programa con toda una paleta de colores. Así es. ¿Algún comentario a modo de cierre? Hasta la próxima semana en Pulsión de Radio. Pulsión de Radio. Un programa donde la cultura late y el inconsciente nunca falta a la cita. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves de 22 a 24 aquí, en la RZ.